El analista Jorge Richter el día de hoy se ha pronunciado por la elección del defensor del pueblo. Ha sido una sorpresa para los pititas, ¿ah? ¿Dónde estaban los legisladores? Los legisladores pititas, ¿dónde estuvieron el día de hoy? 32 de ellos pidieron licencia, 19 de Comunidad Ciudadana y 13 de Creemos habían pedido permiso, pues con el pretexto, estos tipejos habían pedido permiso para irse, con pretexto, han pedido permiso en su licencia, que algunos estuvieron mal, que algunos tenían invitaciones para ir a tal lugar. La verdad que todos pidieron con diversos pretextos, pero lo real es que todos se fueron de parranda, se fueron de fiesta a Santa Cruz. Entonces, hoy estos 32 asambleístas que han pedido licencia, la verdad que tendrán que responder. Y la verdad también Jorge Richter ha mencionado, pues, ¿no? Que ahora que digan dónde han estado. Ahora ha dicho que Jorge Richter van a tratar de desprestigiar al defensor, al nuevo defensor electo, para buscar de invalidar su nombramiento. También ha dicho Jorge Richter, será divertido escuchar por qué solicitaron su licencia, dónde estuvieron, cuál serán sus argumentos ahora de estos pititas. También vamos a escuchar a Jorge Richter se ha pronunciado respecto a las declaraciones que diera pues el rector de la Universidad René Moreno de Santa Cruz, Vicente Cuellar, quien ha dicho pues que si no se realiza el censo en este 2023, ya no habrá censo ni en el 2024 ni el 2025. Ese es el plan, ese es el plan que van a usar ahora. Eso lo han estado guardando para este cabildo del 30 de septiembre. El plan es ahora meter idea a la gente, pretender decir que si no se hace el censo en el 2023, ya no habrá censo en el 2024. Entonces de esta manera están buscando de dar un falso discurso, desinformar para buscar confrontación con la población. Entonces de aquí decirle al pueblo boliviano que van a tratar de mentirle diciendo que no va a haber censo, y el gobierno tiene planificado el censo ejecutarse en el 2024. Vamos a escuchar pasajes del análisis que hace al respecto Jorge Richter. Defensor designado denuncie, ¿no? Que denuncie, dice que no está bien. No sé, ¿cómo analizas tú lo que ha pasado ayer, tomando en cuenta todo lo anteriormente ocurrido en este tema, Jorge? Sería rápidamente, Ramiro, un análisis y un comentario, porque lo primero, el comentario, fíjate tú dónde estaban los asambleístas de Comunidad Ciudadana y los de Creemos. Ramiro, algo que suele pasar a veces inadvertido. En un día laborable, pues 32 de ellos, 32 de ellos, Ramiro, habían solicitado permiso. 19 de Comunidad Ciudadana, 13 de Creemos. Habían pedido con unos pretextos y otros también, unos trasladarse al festejo de la efemérides del grito libertario en Santa Cruz, otras moverse a unas regiones, pero todos tenían algún pretexto y muchísimas invitaciones, Ramiro, muchísimas invitaciones para poder asistir a diferentes eventos. Pero en los hechos reales, todas estas invitaciones en día viernes les permitían a ellos no estar en su fuente de trabajo, en el cumplimiento de su deber, en la sesión que correspondía al día de ayer. Entonces, por supuesto, conforme a lo que señala la ley y la norma, hubo un diputado que pidió la modificación de agenda, que se pueda tratar el tema de la Defensoría del Pueblo, su institucionalidad, y entonces, rápidamente, claro, la votación y el número que dan los 2/3 suficientes. Acá sí deberíamos hacer una consideración, Ramiro, importante. El consenso, que es una construcción de voluntades
de diálogo para poder establecer, en respeto a ese ánimo de institucionalizar siempre nuestro país, poder establecer institucionalidad de vida en ciertas, precisamente en ciertas instituciones, como por ejemplo la Defensoría del Pueblo. Pues claro, como se requieren 2/3 y los sectores de oposición apegados y fieles a la palabra textual de oposición, pues se oponen a generar un consenso, no solamente en el tema de la Defensoría del Pueblo, un consenso en un conjunto de decisiones que el Estado Nacional las requiere construir. Y siendo esto así, ahí estaba dilatado y demorado el proceso de contar en Bolivia con una autoridad en la Defensoría del Pueblo que pueda revitalizar o que pueda iniciar una nueva etapa en la misma. La pregunta entonces, Ramiro, 32, 32 asambleístas con licencia en un día viernes y con muchos festejos en departamentos. Esto por supuesto que nos llama la atención, son 130 diputados, el 10% 13, el 20% 26. Más del 20% de los asambleístas estaban con licencia y un gran número de esos asambleístas pues opositores. Entonces, Ramiro, por supuesto que ahora van a establecer todo unos discursos dramatizando la situación y queriendo señalar de que este ha sido un avasallamiento a los principios políticos democráticos. Ya lo hizo el señor de Comunidad Ciudadana, ya salió a decir. Y ya salieron también otros a decir aquello. Pero el hecho real, Ramiro, es que estaban por aquí y por allá, fuera de su lugar de trabajo, fuera de las sesiones de la asamblea. Cuando su deber, por supuesto, era estar allí sesionando. Y claro, ese resorte de los 2/3, Ramiro, que tienen ellos la llave para que esto pueda llevarse adelante, ese resorte de los 2/3 en los hechos reales es su mecanismo de paralización de la Asamblea Legislativa. Pero esa es la norma, no la vamos a terminar discutiendo. Si alguien en algún momento cree que deba cambiarla, pues que se discute y se debata. Pero hoy por hoy, estos 2/3 son un cerrojo, Ramiro, un cerrojo para que ellos puedan tener paralizada la gestión en la Asamblea Legislativa. Pero en un momento de preferencias por algunas otras actividades y no del trabajo, vamos a ser ahí conmiserativos, pues entonces se vieron con que los 2/3 se pudieron construir porque ellos estaban ausentes. Sabrán decirle al país por qué estaban ausentes, Ramiro, y sabrán darle las excusas y los argumentos correspondientes. Pero en lo que es habitual en ellos, pues transferirán seguramente sus responsabilidades de forma tal de que puedan siempre mostrarse correctos como tratan de hacerlo. El hecho real, Ramiro, que los señores de Comunidad Ciudadana estaban ausentes el día de ayer. Ausentes. Y los señores de Creemos también estaban ausentes. Más del 20% de los asambleístas estaban fuera de la asamblea, casi el 25%. Imagínate tú aquello, Ramiro. El hecho real es que, por supuesto, en la línea de lo que siempre suelen decir y repetir la palabra que les es tan fácil de pronunciar, pues ahora van a pedir la renuncia y se encargarán en el tiempo venidero de desprestigiar y de invalidar al defensor del pueblo, que en realidad ese era su objetivo. Que no haya institucionalidad y si es que existiese esta en algún momento, poderla siempre señalar y encontrarle
algún pecado para que de forma permanente en el tiempo, durante los años que dura ese mandato, ese periodo, esa gestión, pues puedan señalarla negativamente para invalidarla. Son las formas y las prácticas que llevan adelante los sectores opositores en nuestro país, Ramiro. Pero ya está, el país tiene un defensor del pueblo que ha sido electo por la Asamblea Legislativa en momento en que los asambleístas habían dado preferencia a sus, entre comillas, invitaciones a realizar actividades por fuera de la Asamblea Legislativa. El país tiene que avanzar, Ramiro, no puede quedar preso de estas maneras de encerrar a partir de lo que son los 2/3 y demostrarse reacios al diálogo, pues entonces no puede quedar la institucionalidad del país sometida al capricho y a esa oposición de no querer hacer ningún tipo de concesión a través del diálogo, Ramiro. Pues entonces, esto es lo que ha ocurrido el día de ayer, y en algún momento seguramente van a explicar, y esto va a ser divertido de escuchar, van a explicar dónde se fueron los señores y si verdaderamente estaban cumpliendo todas esas ajetreadas tareas que dicen y que ponen en el papel para argumentar el por qué estaban solicitando sus licencias. Sí, yo veía lo que ha pasado y uno no lo podía creer, ¿no? Es decir, tanto problema ahí cuando se encuentra un talón de Aquiles y fue. Creo que el país necesita una autoridad. Ahora viene el verdadero desafío, ¿no? El trabajo que debe tener el defensor del pueblo, las tareas, los desafíos que debe tener frente al pueblo. Es decir, no, la primera parte de elegir creo que es la parte importante, sí, pero ahora es el desempeño frente a la gran demanda que el cargo significa, y es grandísimo en realidad. El nombre lo dice todo. Defensor del pueblo. Tiene una connotación increíblemente grande, así que será tema de otro análisis seguramente, estimado Jorge. Lo dejo con la despedida. Muchísimas gracias por estar nuevamente con nosotros, Jorge. No, gracias a ti, Ramiro, gracias a la gente que nos escucha y que está siempre pendiente de si sale el type, y a veces que nos hemos retrasado, pues ahí tú mismo lo decías, a veces te escriben y te dicen, y bueno, ¿qué es lo que está sucediendo? Ramiro, no quiero dejar de mencionar algo, seguramente lo podemos abordar en el próximo sábado y va a ser tema en la semana. Unas palabras que ha mencionado en una entrevista en un medio de comunicación de la ciudad de La Paz, el rector de Santa Cruz, el señor Cuellar, y él hace ahí una proyección que parece temeraria, arriesgada, pero que tiene mucho de irresponsable también, de que el gobierno ha tomado una decisión de orden político y que esa decisión es que en caso de no realizarse el censo del 2023, algo así como que hay que resistir para que no se realice el censo en el año 2023, entonces ya no se va a llevar a cabo el 2024 y tampoco el 2025, porque son años electorales, y tampoco el 2026. Fíjate tú, Ramiro, la magnitud de esta irresponsabilidad de querer endosar con cualquier declaración sin medir consecuencias, ya por el solo hecho de tener que responder o salir en medios de comunicación, el afirmar de que el censo en Bolivia no se va a realizar. Imagínate tú esto, Ramiro, el despropósito de esta autoridad que muchas veces hace llamados a la seriedad, pero que no es serio él mismo. Entonces, el pueblo de Bolivia sí tiene asegurado un proceso censal que está en estos momentos implementado, que está en marcha, que están en las calles en este momento mientras tú y yo conversamos con los bolivianos y las bolivianas a través de la radio Causachuncoca, pues que están en las calles la gente del INE trabajando en la actualización cartográfica en Santa Cruz,
en Chuquisaca, en La Paz en estos mismos momentos, por citar algunos departamentos, mientras estos señores lo que saben decir o lo que saben hacer es desinformar al pueblo de Bolivia. Siempre una línea con distintas características y matices, Ramiro, pero siempre una línea que puede terminar confrontándonos a los bolivianos. La pregunta, y con esto termino, Ramiro, dejándote un enorme abrazo siempre. Siempre está ahí la línea, decía, de poder dejar sobre el tapete algo que nos pueda confrontar a los bolivianos, que nos pueda terminar enfrentando, que tensione nuestras relaciones, que nos quite y nos arrebate la tranquilidad y la paz. Siempre alguna palabra que pueda exacerbar los ánimos. ¿Hasta cuándo, Ramiro, estarán en nuestra democracia estas formas de querer hacer política a través de ese enrabietamiento que te he señalado, que es tan característico del gobernador, pero quienes lo acompañan parece que también ejercitan lo suyo acá? Y pues entonces queda esto: una palabra, dos palabras, tres palabras para ver si pueden sembrar algo más de broncas, de polaridad, de confrontación y de tensión entre los bolivianos. Ahora el pretexto para el señor Cuellar de que resulta que el censo, porque el gobierno lo ha decidido sin tomar en cuenta lo que fue la reunión del Consejo Nacional Autonómico, etcétera, de todo el proceso de reuniones en las que él también ha participado, bastante poco expresivo en sus participaciones, pero estuvo allí. Pues entonces, sin tomar en cuenta aquello, dice lo que es una mentira, de que el gobierno de forma unilateral ha tomado una decisión de no llevar adelante ya el censo, definitivamente. Pues mira, Ramiro, el despropósito. Pero es parte de ese discurso de tratar de confrontarnos a los bolivianos. La pregunta siempre: ¿hasta cuándo estará esto presente en nuestra democracia? Hasta que, seguramente la respuesta ahí es hasta que los bolivianos pues nos impongamos en función de diálogo, de consensos, de trabajo complementario entre unos y otros, todos los bolivianos y bolivianas, y dejemos a ese pequeño grupo que pueda estar siempre tratando de generar confrontación, pero con una voz poco ruidosa y mucho más apagada. Te dejo un enorme abrazo, Ramiro, y a los bolivianos, a las bolivianas, por supuesto, también. Que sea un buen fin de semana.